En medias. Hola, ¿qué tal con todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy, de nuestro tan querido podcast En Medias. Hoy estamos con unas medias un poco más tranquilas y no tan coloridas, más monocromáticas, digamos. Y justo quisiera darle el paso a Chili y a nuestro querido invitado para que nos cuente un poco quién eres tú y algo decirnos de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, quisiera presentarte. Y gracias de paso por recibirnos en tu casa y a todo navideño también. Chévere, no, mucho gusto, Tommy, mucho gusto, Chili. Mi nombre es Josué Olmedo. Actualmente estoy trabajando con estudiantes universitarios, más específicamente con profesores universitarios y estudiantes de posgrado, en un proyecto que se llama la iniciativa Logos y Cosmos. Eso es a lo que fundamentalmente me estoy dedicando ahora. Ajá. Ok, listo. Tiene un poco más de estudios, una larga lista, pero gracias por contarnos en qué estás ahora. Okay. Sí. Sí, igual para introducir ya un poquito el tema de hoy, que es para lo que te hemos invitado, Josu, el tema identidad de género y todo lo que tiene que ver alrededor de eso. Entonces, como para empezar, igual que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia con este tema, más o menos cómo te introdujiste en el conocimiento de estos temas. Mira, muy buena pregunta, porque yo diría, empecé a explorar asuntos de lo que ahora se llama identidad de género y diversidades sexuales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y fundamentalmente al encontrarme en mi trabajo pastoral con estudiantes universitarios, con estudiantes en general que siempre traían este tipo de preguntas. Preguntas en general acerca de la sexualidad humana, bien en general. Entonces yo diría que fue por allí, por un asunto como pastoral, un asunto docente, si se le quiere llamar, que empecé a explorar este tipo de temas, ¿no? Qué chévere. Entonces, supongo que en esas conversaciones y en esas salidas, ¿no es cierto?, en un café y demás momentos como privados, surgían dudas. Entonces, tal vez, ¿cómo tú alcanzas a ver hoy, después de algunos años de estos temas, el abordaje de la Biblia, justamente esto de la cuestión de género, la identidad de género? Empecemos un poco por ahí. Ya. Mira, antes de ir específicamente a lo de la Biblia, ¿no? Creo que la iglesia, el pueblo cristiano, tiene la tarea en tres frentes por allí. Y es importante que discernamos bien cómo lo hacemos, ¿no? Una es tener una cierta claridad de lo que la Biblia dice respecto del tema, en este sentido de identidad de género que tú me estabas preguntando. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? A la luz de lo que la Biblia dice, ¿cuáles van a ser los alcances pastorales al interior de la comunidad cristiana? ¿Sí? Y un tercer nivel es qué es lo que cómo vamos a vivir estos dos niveles de convicciones en nuestra vida pública. Okay. ¿Sí? Entonces hay que entender estos tres niveles. Yeah. Y entenderlo que en estos tres niveles, los mismos cristianos, a veces incluso con las mismas convicciones bíblicas, difieren. ¿Qué mismo dice la Biblia? ¿Cómo mismo debe actuar la iglesia? ¿Cómo es que estas dos convicciones han de vivirse a la luz pública? ¿Ya? Así como con algunos temas de la... Así como a muchos temas de la Biblia, como en muchas cosas políticas, deportivas, doctrina incluso, ¿no? Doctrinales incluso, pero fundamentalmente es en cuestiones de la sexualidad humana, donde el tema es bastante sensible. Tan o más sensible como en asuntos políticos, además que están ahí vinculados, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir de la identidad de género? Creo que hay que empezar, como en muchas cosas, con Génesis y los relatos de la creación. Porque allí ya se dice algo acerca del ser humano. Y justo lo que acabo de decir es lo que afirma Génesis. Ustedes son seres humanos. Ustedes son hechos a imagen de Dios.
Ahora, claro, estamos tan acostumbrados, por lo menos en el contexto eclesial, a escuchar aquello que no vemos lo radical del asunto. Okay. Pero si tomamos en cuenta que este mensaje, en general Génesis y el Pentateuco, pero los 2 primeros capítulos fueron dichos a una comunidad que eran los marginales en el imperio mesopotámico, los no humanos dentro del imperio mesopotámico, ¿sí? Que alguien, una divinidad, se acerque y diga, ustedes fundamentalmente son seres humanos, porque son hechos a imagen y semejanza mía, resulta realmente un mensaje que hace una ruptura con un establishment allí, porque es un pueblo pequeño, marginal, acosado por un imperio que le ha vuelto un no humano, un no existente, un descartable. Y viene la iniciativa de Dios que dice, no, ustedes son seres humanos. En donde en este imperio solo el rey es imagen de Dios, ustedes son imagen de Dios, hombre y mujer. ¿No? En donde solamente la divinidad habita en el rey, resulta que ahora todo ser humano, hombre y mujer, es habitado por este Dios porque es imagen de Dios. Donde antes se creía que un templo era el centro de la actividad divina, ¿sí? En el caso de la cultura mesopotámica de la época, ahora se dice toda la creación, toda la tierra es el templo en donde Dios reina. Y el ser humano, hombre y mujer, son estos mayordomos, administradores, sacerdotes de esta creación. Entonces, ahí empieza cuestiones de identidad humana y de allí se deriva entonces también asuntos de identidad de género. Okay. ¿Ya? Solo añado un dato más que creo que exegéticamente es bien, bien importante y tiene un poquito como su picante porque puede ser como controversial. ¿Sí? Porque usualmente hay un cierto tipo de discurso que dice, no, volvamos al diseño original. ¿Sí? Y apela, no, volvamos al diseño original, hombre y mujer. Desde el punto de vista exegético, este diseño original, hombre y mujer, no es el tan original. Okay. hay un diseño previo a ese. ¿Sí? ¿Cuál es este diseño previo? Es la creación del que diríamos el humano, el ser humano. O un poquito más específicamente diría, Dios ha creado al terrestre. Este terrestre es que se vuelve luego varón y varona, hombre y mujer. Pero inicialmente hay solamente un terrestre. Este terrestre se examina a sí mismo y dice, estoy solo, algo no está bien. Dios mismo en este relato dice, no es bueno que este terrestre, usualmente en nuestras Biblias dice el hombre, pero no es como varón en el sentido de género, ¿sí? Es un terrestre, indiferenciado. ¿Ya? Eso apelando al original del texto como tal. Al original, como los conocemos a los originales, no en nuestras traducciones, que ya nos hacen leer como que hubiera algún asunto clarísimo de género. O sea, si es que hacemos justo un análisis o alguien que investiga un poco más, ¿no es cierto? Entonces se encontrará que en la concepción de donde fue dicho esa intención original se refiere a este terrestre. A un terrestre. Okay. Sí, es un humano, pero no es un hombre o una mujer, un humano. Que luego entonces se diferencia, ¿sí? Entre hombre y una mujer. Entonces por eso digo, está un poquito picante el asunto, es como un poquito controversial, ¿ya? Y con buena intención. Si uno quisiera apelar estrictamente al diseño original, entonces está apelando al terrestre. Pero el terrestre, que fue el original, ¿sí? No fue el mejor plan. Es en el segundo paso, ¿sí? Cuando ahora hay esta diferenciación de hombre y mujer y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mira, para un poquito ir redondeando como la respuesta allí. Cuestiones de identidad de género los creyentes debemos mirarlo primeramente desde esta intención de la identidad humana. Y una identidad humana que va en contrapunto de los poderes políticos, económicos que nos deshumanizan. Y más bien es una afirmación de nuestra identidad, ¿no? Como seres humanos. Ese es el punto por donde hay que empezar.
Ya. Okay. Como un pequeño plus, me surge una duda de lo que dijiste, ¿no es cierto? Dijiste en un segundo paso ya se identifica, ¿no es cierto? Este terrestre, ¿no es cierto? Ese se identifica, tiene que ver con autopercepción de lo que yo puedo decir que soy, o es algo que a Dios le place que sea así. Mira, es una mezcla de varias cosas, ¿sí? Porque por un lado es Dios creando al ser humano, creando al ser humano como hombre y mujer, que no contradice el espacio y el tiempo que este ser humano, en hombre y mujer, necesita para descubrirse a sí mismo, ¿sí? Ya. Para autoafirmarse como quien es. Uh-huh. Entonces es realmente como una mezcla de ambas cosas, realmente. Ahí, porque ese es como Dios, están los individuos, pero estos individuos también hacen este tipo de autoidentificación en una cultura. Uh-huh. Y en una cultura que ha ido asignando maneras de comportarse y ha ido asignando también roles a los hombres y a las mujeres. Y no solo hombres y mujeres, sino a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Uh-huh. Y entonces, mira, hay varias cosas como que se van construyendo, reconstruyendo en todo este tipo de asuntos. Por eso género, no identidad de género, sino más bien género, solamente género, es este tipo de constructo social que las sociedades hemos ido creando respecto de los roles que hombres y mujeres y otros en diferentes edades necesitamos ir cumpliendo en la sociedad. Y sin necesariamente uno de esos estar bien o estar mal, pensando justamente en este tema de hoy. No está ni bien ni mal, porque son constructos sociales que a la vez tienen virtudes y a la vez tienen defectos. Uh-huh. O sea, Okay. En la actualidad del Ecuador del siglo XXI hay cierto tipo de roles para la mujer, ¿sí? Que literalmente hace 20, 25, 50 años no eran posibles, Uh-huh. porque pensábamos el rol de la mujer de otra manera. Uh-huh. ¿Ya? Hay roles para ciertos grupos, vamos a llamarlo así, indígenas en el Ecuador o afroecuatorianos en el Ecuador. Hay cierto tipo de roles que eran impensables hace 50 años Uh-huh. y que ahora son como lo normal. Ahora, en toda esta construcción de roles, obviamente la iglesia y el pueblo cristiano siempre ha tenido algo que decir al respecto. Uh-huh. Y ha sido un actor bien importante en ir construyendo este tipo de roles, para bien o para mal. Uh-huh. Entonces, la iglesia definitivamente ha influido en esta construcción de roles también, para bien y para mal, ¿no? Estamos, creo, ahora viviendo una época en la que la influencia del cristianismo en cierta concepción de roles de género va perdiendo como un poquito más de fuerza. Uh-huh. ¿Sí? Y otro tipo de teorías o acercamientos se van volviendo más fuertes y mucho más fluidos acerca de cómo los hombres y las mujeres deben funcionar, ¿no? Bueno, ¿qué mismo es un hombre? Así es. ¿Qué mismo es una mujer? Uh-huh. ¿Sí? Esta filósofa famosa, Simone de Beauvoir, ¿qué es ser mujer? Sí, sí, sí. ¿Yo nazco mujer o me hago mujer? Y ella diría, no, yo me hago mujer. Uh-huh. En el caso de los hombres dice, ya nacen hombres. Claro, ella está jugando con estos términos en el sentido cultural. Uh-huh. Un hombre es algo ya dado. Uh-huh. La mujer tiene que construirse culturalmente. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Claro, eso levanta también hay algunas preguntas y críticas acerca de este tipo de separación que alguna gente está haciendo radical entre la biología, la materialidad de nuestros cuerpos Uh-huh. y las identidades de género, Uh-huh. Uh-huh. donde algunos lo ven completamente pegado Ajá. y otros lo ven como completamente separado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es un punto medio? Si queremos volvernos un poquito como aristotélicos, por decirlo de alguna manera, ahí está la discusión, Así es. porque son asuntos realmente así como fluidos.
¿ya? Por lo menos la sociedad los mira así. Desde la fe cristiana, desde las escrituras y desde ciertas perspectivas de interpretación, tenemos cosas que decir, tenemos cosas que compartir y a las cuales incluso también nuestra fe nos obliga a manera de conducta. ¿No? Sí. Ok. Solamente como para me surge ahí. Entonces dirías que este tema de identidad viene desde hace muchísimo tiempo, desde mucho tiempo atrás, porque es una idea como todo este constructo. Entonces, quizás dirías que tiene muchísimo tiempo esta idea o es muy reciente. Me atrevería, a riesgo de una generalización, a decir que sí. Las maneras un poquito como conceptuales o teóricas en cómo se van discutiendo, conversando estas cosas e incluso cómo se van construyendo políticas públicas al respecto, tiene una novedad de 50, 60 años, ¿sí? Con el surgimiento de los feminismos, las diferentes olas de los feminismos que han traído toda esta conversación. Pero en cuestiones de como identidad de género, incluso lo que podríamos llamar como diversidades sexuales, es un asunto así como milenario, ¿no? Antropólogos que estudian, bueno, qué es lo que las diferentes culturas andinas han dicho y han practicado sobre eso. Ahí van descubriendo valores sobre esto, ¿no? O prácticas sobre esto. ¿Qué es lo que religiones ancestrales han dicho sobre esto? Se va descubriendo diferentes perspectivas. Incluso lo que la misma Biblia señala acerca de cómo se debe percibir al ser humano, cómo este ser humano ha de moverse en sus prácticas, incluyendo su conducta sexual, viene en contrapunto de conductas de los grandes imperios de la época. ¿Sí? Entonces, desde Génesis y todo el Pentateuco hasta Deuteronomio, ¿sí? Lo que tenemos es una orientación acerca de cómo hacer la conducta económica, política, sexual de la vida de la gente en contrapunto con un imperio. ¿Sí? Es decir, este pequeño pueblo ha de vivir de manera diferente, económicamente, socialmente, políticamente, sexualmente y etcétera. Entonces, identidades, prácticas son parte realmente de la condición humana. Y por eso la conversación es así como ha sido larga, extendida, de milenios, realmente en el asunto, ¿no? Pensando un poco en esta idea inicial que lo dice, ¿no es cierto? De estos como tres elementos claros, tal vez desde una perspectiva de fe. Está el rol justo de la iglesia y de cómo yo me desenvuelvo, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa ahora, ¿no es cierto? En muchos grupos de jóvenes es que llega alguien que ha estado viniendo por un par de semanas y dice, mira, sabes que mi orientación o mi preferencia es diferente, ¿no es cierto? O no sé dónde estoy, ¿sí? Otros que han estado toda su vida en iglesia y están en un despertar, en descubrir de justamente quiénes son nuestra identidad. Y dicen, mira, yo tengo estas dudas, estos gustos, estas preferencias. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la iglesia justamente como esa comunidad, ¿no es cierto?, de fe, de hablar sobre estos temas y también cómo abrazar desde el amor, desde el respeto, pero también desde un fundamento teológico, bíblico claro, este tipo de temas, porque al fin y al cabo es algo que no es nuevo, ¿sí? Pero siempre es un tema difícil para abordar, porque dice, bueno, como alguien, por ejemplo, que tiene una preferencia X o Y distinta tal vez al diseño de Dios, ¿no es cierto?, puede estar sirviendo, o sube a predicar. Tiene todo el corazón de hacerlo, pero ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿cómo? Mira, la pregunta es bien importante y bien sensible también, ¿no? Entonces, lo que voy a decir, lo digo a manera como de a manera de hipótesis. Okay. ¿Sí? Como un alcance, un abordaje a algo, ¿no? Y repito algo antes que me parece fundamental. Toda comunidad cristiana, toda congregación local y específica, tiene que darse el trabajo desde sus líderes y con el resto de la comunidad de discernir qué es lo que la Biblia dice acerca de esto, en este caso sexualidad humana y por lo tanto también otro tipo de asuntos como identidad de género, etcétera, ¿no? ¿Qué dice la Biblia?
a la luz de esto, ¿cuál va a ser el abordaje pastoral, la vida eclesiástica respecto a esto? ¿Y qué tiene que ver esto con las políticas públicas del país donde uno vive? Eso debe ser clarísimo. Y ahí, ya lo dije antes, solamente lo reitero, porque es así como ocurre, que diferentes iglesias o diferentes cuerpos eclesiásticos piensan y actúan diferente en estas tres asuntos. Entonces, no estoy diciendo que es unitario el asunto o monolítico. Todos debemos pensar así. La verdad es que es bien diverso. Es una amplia. En la práctica es bien amplio, ¿no? Pero lo que creo que puede ayudarnos a tener como un terreno común para esta congregación, etcétera, es lo que es la hospitalidad radical de Jesucristo, su evangelio y su reino. Okay. Ese es el tipo de atmósfera que la iglesia debe procurar y construir para el perfil de personas que tú acabas de describir. Para ellos y para el resto de nosotros. Debemos emular este tipo de hospitalidad radical de Jesús. ¿Sí? Ahora, esto puede sonar así como inicialmente bonito, romántico, pero realmente uno metafóricamente hablando, uno se ensucia las manos en el ejercicio de la hospitalidad radical. No hay otra manera. Así es. ¿Sí? Por eso es importante las definiciones que la iglesia tenga sobre esto. Y además una actitud que uno tenga sobre estas definiciones. Entonces, por ejemplo, muchos tienen este tipo de convicciones. Yo me identifico, por lo menos hasta el momento, con este tipo de convicciones. Entonces, yo creo que la Biblia tiene una valoración negativa de ciertas prácticas sexuales. Para los heterosexuales como para los homosexuales. Valora negativamente cierto tipo de prácticas y por lo tanto traza un límite. No esto. ¿Sí? Ahora, yo debo considerar obviamente ese tipo de interpretación mía como una interpretación parcial, temporal. Debe estar abierta a que si de pronto yo encuentro otro tipo de evidencia, yo debo modificar algún tipo de interpretación. Hasta el momento es así. Entonces, por ejemplo, es parte de mi convicción que creo que la Biblia valora negativamente ciertas conductas o prácticas sexuales como las prácticas homosexuales. ¿Sí? Pero hay que hacer una diferenciación. Una cosa es condenar una práctica, otra cosa es condenar un sentimiento o una atracción. La Biblia, ¿sí?, no hace tanto énfasis en la pasión, en la atracción, en las emociones, sino en la práctica. ¿Sí? Entonces, algo que tú mencionaste solo para conectarlo brevemente, dices, bueno, viene alguien que tiene otra orientación, etcétera, y quiere predicar, y quiere liderar, y sobre todo, entonces, ejemplos que son así como bien públicos. Claro, o puede ser algo, tal vez, se me ocurre, no por menos importante, pero va a orar por las ofrendas. Sí, sí. Algo, cualesquiera que sea. ¿Qué es lo que, no solamente en teoría, lo que he tenido que hacer en mis experiencias pastorales en por lo menos 2 ciudades que he vivido, ¿sí? Es decir, cómo la Biblia se concentra en lo que la gente hace con sus sentimientos, ¿sí? Y si esa práctica es coherente con lo que por lo menos creemos por donde se perfila la ética sexual, esta persona entonces puede servir en la iglesia, esta persona puede buscar espacios de liderazgo en la iglesia, esta persona, para usar otro tipo de lenguaje, incluso puede ser ordenado pastor o pastora, incluso si tiene este tipo de orientaciones o sentimientos de atracciones por personas de su mismo sexo o por ambos sexos. Pues bueno, aquí está mi atractivo, aquí está mi sentimiento, ¿sí? Pero leo que en el Antiguo y Nuevo Testamento me invita a otro tipo de práctica. El Evangelio me dice cómo he de conducir mi atracción. ¿Sí? Entonces dice, bueno, eso es lo que yo entiendo. Por lo tanto, voy a vivir un estilo de vida como un soltero célibe que tiene este tipo de atracciones. Y
conozco un montón de gente así. ¿Sí? De que los que conozco personalmente y de los que conozco a través de los libros. Entonces son pastores, son pastoras, son conferencistas, son músicos y ya. Sí. Entonces es clara la diferencia entre digamos, el sentimiento, ¿no es cierto?, y la práctica como tal. Sí. Desde mi visión. Sí. Hay alguna gente objetaría aquello. La pregunta obvia es, a ver, entonces si se me condena una práctica, ¿para qué se me dio un sentimiento de acuerdo a esta práctica? Sí. Y otra contraposición es también podría ser cómo puedes vivir en un engaño, sintiendo una cosa y haciendo otra. ¿En qué sentido sería engaño? O sea, pienso tal vez porque en este tema es bien espinoso, como dices, entonces siempre hay muchas contraposiciones. Entonces, siempre como yo me siento atraído hacia un hombre, ¿cierto? Pero mi práctica es, tengo una esposa y tengo una familia, ¿no es cierto? No necesariamente, porque yo decido, vamos a suponer, no yo, sino que esta persona decide vivir en soltería y como una persona célibe, dice, no, soy un hombre que me atraen otros hombres, el evangelio, según entiendo, me llama a no establecer ningún tipo de vinculación emocional, física o sexual con esta persona, decido vivir así. Sí. Ahora, unos dirán, por ejemplo, ¿no? Primero te escucho y ahí completo la solamente iba a decir porque quizás es como vivir con cualquier otro pecado, que por ejemplo yo soy una mentirosa compulsiva, pero decido no mentir, pero yo estoy en un servicio y cosas así. Chili, tú le has dado el clavo a algo que ahora lo señalo. La iglesia sí ha cometido, ha habido muchas bondades de la iglesia cristiana con las personas en esta situación, atraídos por personas de su mismo sexo o por ambos sexos o con lo que se llaman como disforias de identidad, aunque eso también ya está un poquito en duda ahora de seguir llamándole disforia a eso. La iglesia realmente sí ha actuado bien. Hay muchas historias a través de los siglos de que hemos sido compasivos los unos con los otros. Sí, claro. También tenemos muy malas historias, pero no hay que olvidarnos que tenemos cientos de buenas historias. Okay. ¿Sí? Solamente quiero como recalcarlo eso. Uno de los errores que sí hemos cometido, y ahí conecto con lo que tú estás diciendo, Chili, es que a veces, lamentablemente, y por una cuestión de una fobia, de una discriminación, les hemos hecho más dedicatorias y les estamos exigiendo más a las personas atraídas por personas de su mismo sexo y etcétera. No. Ella debe cambiar antes de que pueda hacer esto. Ella debe cambiar antes de que se asome siquiera al grupo de jóvenes. Ella debe cambiar antes de que se le ocurra tomar comunión. Pero no tenemos ese tipo de estándar para el mentiroso compulsivo, como tú decías. No tenemos ese tipo de estándar para quien no está cuidando bien su cuerpo y está en un sobrepeso por descuido, no un sobrepeso metabólico o algo por el estilo, sino en un sobrepeso de desorden de alimentación, ¿sí? De falta de disciplina en la alimentación. No le aplicamos ese tipo de... O incluso un poquito más como cercano, por así decirlo, al que practica el tema de relaciones sexuales, obviamente con, digamos, heterosexuales, pero que tiene prácticas sexuales fuera de un matrimonio. Exactamente. No somos tan exigentes. ¿Sí? Es decir, incluso a veces decimos, no, mejor que siga sirviendo para que así pueda estar concentrado. ¿Sí? Pero cuando se trata de este tipo de temas, atracciones por el mismo sexo, tendemos a ser más rigurosos y eso está mal. Ha sido un pecado. ¿No? A ver, yo perdí en mi mismo línea de pensamientos de cómo iba a conectar esto con lo otro, pero es clave lo que tú dijiste. ¿Sí? Entonces, esta hospitalidad radical es radical con la misma radicalidad de la exigencia de la ética del evangelio que de traducirse también en conductas específicas. Entonces, cuando digo hospitalidad radical, no es un asunto de venga y siga viviendo como le da la gana, sino venga
encuéntrese con Jesús en el Espíritu Santo en las Escrituras, ¿sí? Y ahí que la transformación ocurra, ¿no? Entonces ya, creo estar otra vez ubicándome por donde iba mi cabeza antes. ¿Qué es lo que en mi práctica pastoral en iglesia y fuera de la iglesia he tenido que hacer? Es decir, si esta persona tiene la intención y en efecto muestra en su vida que se está ajustando a lo que por ahora creemos es la ética, la moral del Evangelio, entonces todo espacio de liderazgo y de servicio está abierto para esta persona. ¿Sí? Personalmente no veo allí como una dificultad, ¿no? Sí. Interesante eso. Pienso un poco ya más en las diferentes esferas de la parte justamente de la iglesia. Ya, esa es la familia, ¿no es cierto? Y pensemos, no sé si en sus comunidades cristianas o bueno, en tu experiencia. Pero ha habido muchos casos justo de que hay este afán, ¿no es cierto?, de que se sane mi familiar, sea hijo, tío, primo, quien sea, ¿no es cierto?, de su pecado, justamente en temas de identidad de género. Y a veces hay ciertas acciones que pueden llegar mucho a lastimar, ¿no es cierto?, en la familia y en la iglesia. Entonces, ahora pongámonos desde la posición justo de quien está luchando con esto, de quien se ha identificado de diferentes maneras. ¿Qué ánimos justamente se podría decir, mira, no es tu fin último el sufrir en este sentido, ¿no es cierto? O no porque una comunidad sea tu familia, o sea, la iglesia te acusó, ¿no es cierto? Te lanzó la primera piedra, ¿no es cierto? Ese es lo que el Señor tiene para decir respecto a esto. Entonces, ¿qué ánimos tú podrías pensar a personas que tal vez estén pasando por esto? Y pienso en diferentes etapas de esto, ¿no es cierto? Uno cuando tal vez empieza algo pasa, algo me llama la atención de la persona del mismo sexo o género, ¿no es cierto? Y otras cuando dice abiertamente, mira, yo me identifico así, pero también creo en un Dios y amo al Señor con todo mi corazón. Entonces, ¿qué ánimos tú podrías pensar por ahí? Ya. A ver, un par de ideas un poquito desordenadas que ahorita me vienen, ¿no? Pero la primera, si alguien se encuentra con algún tipo de pasión o sentimiento, vamos a primero a ponerlo así bien general, ¿sí? Una convicción cristiana acerca de eso es que yo no soy únicamente mis pasiones ni mis sentimientos. Okay. No soy únicamente ni eso, ni mis pensamientos, ni mi cuerpo, ni mis condiciones. Soy un conjunto de muchas cosas. Entonces no hay que confundir mis sentimientos con el único fundamento de mi total identidad. El Evangelio lo que nos llama es a mirar nuestra identidad humana y los componentes de esta alrededor de Cristo. Somos un pueblo en Cristo. En mi caso, soy Josué Olmedo en Cristo. Y eso es un gran alivio, ¿sí? Porque muchas dimensiones de mi vida no tienen que tener el peso que otros quieren que tengan, ni yo mismo quiero que tengan. Es Cristo y alrededor de eso, Cristo como el centro en el cual gravita y se ordena y se armoniza todo. Entonces eso es un alivio, eso son muy buenas noticias. A la vez es una amenaza, porque Cristo siempre va a estar cuestionando mis ídolos. Todo lo que yo quiero poner al centro. Uno de esos puede ser mis sentimientos. Yo me siento así. Esta es mi identidad. ¿Ya? Para no ponernos así como solamente para dar una metáfora que de pronto alguna gente me ha escuchado antes, ¿no? Si yo soy un fanático de un equipo X de fútbol y alrededor de eso gira mi identidad, entonces yo empiezo a ver a otros como mi amigo o mi enemigo. Sí. Claro. Llega Cristo como el centro de mi vida. Mi identidad, mi simpatía ferviente por este equipo de fútbol, ¿sí?, ha de empezar a girar alrededor de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es muy buena noticia. Yo soy más que un hincha. A la vez, esta es una amenaza, porque yo quiero que esto esté al centro, porque esto ha definido mi vida. Entonces, lo primero es decir, hay que recordarnos
a la persona atraída por personas del otro sexo, etcétera, y a los heterosexuales, nuestros sentimientos no es el único elemento de nuestra identidad, una parte. Eso a uno ya le relaja. O sea, esto no es el todo. Esto me perturba o esto me anima, pero no es el todo. Hay más. Y hay un Cristo que está sosteniendo todo el asunto, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las primeras cosas que diría, ¿no? La otra, comentando brevemente en lo que tú dijiste, Tommy, es decir, bueno, ¿qué pasa con alguien que incluso públicamente ya se identifica como eso? Es decir, sí, yo soy gay, yo soy lesbiana y además soy cristiano, soy cristiana. ¿Qué hacemos con una situación así? Hospitalidad radical de Jesús. Porque el hecho de que alguien diga, yo soy gay, ¿sí? Ese es un asunto secundario. Primero es creación de Dios. Si es un cristiano, entonces es un hijo o hija de Dios. ¿Ya? Empecemos por allí. Usualmente tendemos a meternos como por las ramas y no ir al centro. El asunto, por ejemplo, de que la gente se diga yo soy un cristiano gay, soy una lesbiana gay, está en debate. Algunos dirían, no, es que eso es lo más anticristiano. ¿Cómo este teólogo, este pastor va a decir a sí mismo que es un cristiano gay? Herejía. ¿Sí? Yo digo, relajémonos, porque es un asunto secundario. ¿Sí? Eso que si se identifica o no. Por eso hay la gran disputa, dice, no, yo soy un cristiano atraído por personas de su mismo sexo. Otros dicen, no, yo soy un cristiano gay. Ese es quien soy. ¿Ya? Otros prefieren como distanciarse en el lenguaje y en la práctica para decir, no, esa es una identidad que no me pertenece por completo. Hay algo más importante en esta identidad. Soy cristiano, soy ser humano. Pero, ¿viste? Son conversaciones importantes, sí, pero secundarias. ¿Qué es lo importante? Hay un ser humano que se identifica como cristiano y que quiere servir. Ahora, para ponerle un poquito como más de picante al asunto, pero ¿qué se hace? Bueno, somos hospitalarios radicales como Jesús. Viene alguien que es un cristiano, en efecto, da la apariencia que sí, tiene atracciones por personas de su mismo sexo y él se llama a sí mismo, a sí misma, gay o lesbiana. Soy un cristiano gay o lesbiana. Ok, no vamos a hacernos problemas por lenguajes, por importantes que son, pero aquí estamos. Donde se pone más picante el asunto es cuando alguien dice, soy un cristiano gay, bien cristiano, ¿sí? Que además ha decidido vivir con una pareja de su propio sexo. Casarme. Formar una familia. ¿Qué hacemos allí? Ahí es un poquito más peleagudo el asunto. ¿Por qué? Porque de pronto ahí sí ya no solamente estamos en un tipo de, no ruptura, una diferencia entre concepciones como conceptuales, sino más bien ahí vamos ya a diferencias éticas y morales. ¿Cómo es que se ha de vivir? Que una cosa es decir, por ejemplo, tal persona se identifica como cristiano, gay o lesbiana, ha decidido ser célibe, en este caso de esta comunidad, comparte estos valores, por lo tanto, está viviendo como célibe. Yo soy un hombre heterosexual, él es un hombre homosexual. Ambos tenemos el mismo tipo de lucha y pasiones, como tú decías en el ejemplo de la mentira. Todos tenemos una pasión que nos atormenta, ¿ya? Pero yo creo que personas de esta manera deben expresar un tipo de celibato o límite. Pero ¿qué pasa si esa persona, inspirada en la misma Biblia, creyente en el mismo Dios, tiene otra interpretación ética y moral acerca del asunto y dice, eso es una diferencia de interpretaciones. Yo quiero iniciar, y de hecho ya lo voy a hacer, yo lo estoy haciendo, un tipo de vida conyugal, vamos a llamarlo así, con una persona del mismo sexo. ¿Qué hacemos allí? Ahí sí está más complicado. Y ahí es donde las iglesias, incluso ahorita,
denominaciones se están dividiendo. Ya cuando el asunto se vuelve bien práctico, ¿sí? Cuando hay una diferencia en la ética y la moral y cómo se han de ejercer. Y ahí yo veo que todavía las cosas ya no son tan salvables, porque uno no podrá decir, bueno, aquí en este grupo humano, todas las éticas son posibles. Sí, porque va a llegar un punto en que la convivencia ya no es posible. ¿Sí? ¿Qué hacer? No es una vía de salida, ¿sí? Pero de pronto hay el tipo de conversaciones en las que uno debe darse cuenta, de alguna manera, en que uno más bien tendrá que buscar otro tipo de comunidad. Sí. Uno va a decir, entonces usted está apoyando esto, usted es a favor de esto. No. Claro. He dicho cuáles son mis convicciones. A lo que me refiero es que en este tipo de situaciones habrá que perseguir más bien algún tipo de civilidad y convivencia. Porque ahí todavía tenemos espacio para seguir dando testimonio del Evangelio. Porque si yo digo, no estoy de acuerdo con tu conducta, y lo digo, y el otro me responde diciendo, es que no vamos a llegar a ninguna parte, yo voy a vivir así porque también estoy convencido de esto. Entonces tengo la opción de sacarlo a patadas de mi comunidad, pero con eso rompo todo diálogo y toda posibilidad de testimonio público. Pero si digo, híjole, mi brother, no, esto está insalvable. Sí. Pero ¿sabes qué? Hagámoslo de tal manera que esta diferencia no nos rompa y además no rompa potencialmente el testimonio de la iglesia. Sí. Busquemos otras vías de solución. ¿Sabes qué? Habrá que buscar otras comunidades en donde van a compartir incluso un poquito más de cómo tú quieres vivir. Yo creo que están erradas estas comunidades. ¿Sí? Claro. Pero miren, no estoy diciendo que eso es a lo que hay que apuntar, pero en la práctica nos lleva por allí. Pero habrá que, es decir... Claro, es que eso debe espinoso, porque al fin y al cabo, el día de mañana pasa eso en alguna iglesia, ¿no es cierto? Y dirá la otra persona, no. Para irme mejor te vas tú. Y va a ser un conflicto para todos aquellos que tal vez tengan diferencia. Es un conflicto. Por eso eso requeriría de un montón de conversaciones, de consideraciones, no llevar este tipo de temas a soluciones vía votación, vía asamblea, vía... es conversaciones tomándose un café, tomándose cerveza, 1 o 2 copas de vino. Así es como hay que vivirlo. Y cada situación puede ser diferente también. Y cada situación puede ser bien diferente, ¿no? Pero es un asunto espinoso y es bueno que lo han traído acá a este programa. Y es un asunto sensible. Y diría, lo que debe guiarnos es este tipo de hospitalidad radical de Cristo en lo máximo que podamos. Que no significa que una congregación o grupo va a poder, ni por imaginación, aceptar todo a la vez. ¿Sí? Pero tendrá que ir modificando esta hospitalidad radical según las circunstancias, ¿no? E incluso hacerse apoyar de otros que también dicen ser sus hermanos, pero que están no solamente en otra orilla del mismo río, sino de pronto están en una orilla de un río completamente diferente. Claro. Sí. Pero la idea es, bueno, ¿cómo logramos una buena convivencia cristiana? Uno. Y el otro, en nuestras sociedades, cómo como creyentes vamos modelando este tipo de profundas convivencias democráticas, en donde estemos acostumbrados a vivir en disenso. No siempre vamos a lograr consensos, pero hay que aprender a vivir en disenso. Y para eso se necesita diferente tipo de comunidades que vivan, que convivan bien, aunque con ciertas tensiones entre ellas. Sí. ¿No? Pienso en cada cadena de este convivir, ¿no es cierto? En cada eslabón, ¿no es cierto? Es un potencial de fallo, porque no somos perfectos. Sí. Porque el día de hoy, tal vez escucho por primera vez este tema, ¿no es cierto? Y he venido luchando porque me cuesta tratar con tal hermano o tal hermana porque tiene estas prácticas. Pero desde el día de mañana, he escuchado un poco y voy a tomar otra actitud, pero ya potencialmente hice daño ahí. O al otro lado. Y estoy luchando con esto y ya me hicieron daño.
Entonces creo que se vuelve algo bien complejo, como toda interacción humana. Pero tal vez recapitulando y ya para cerrar, con un par de afirmaciones así bien... no digo que no ha sido claro el resto, pero un par de afirmaciones con los que justamente se pueda tratar de hilvanar más ideas respecto a este tema con los que quisieras cerrar esta intervención. A ver, mira, empiezo con algo que lo he vuelto, por lo menos en esta conversación, ha sido como central, ¿no? Creo que la iglesia está llamada a practicar la hospitalidad radical de Jesús, y eso significa ofender a ciertas personas. Así le pasó a Jesús, así debe pasarnos a nosotros. Ok. ¿Ya? Está dispuesto a un poco generar, mover la situación con cierta afirmación. Definitivamente. Ok. ¿Ya? Es lo que yo imagino que les va a costar a ustedes y me va a costar a mí por algunas cosas que se han dicho. Total. Claro. Sí, es así. Sí. Creo que lo hemos dicho respetuosamente y creo que con un buen nivel de claridad. Entonces, esa es la primera, ¿no? La otra es que cuestiones de identidades, así en general hablando, incluyendo ahí identidades de géneros y etcétera, ¿no? Ahí repito la idea de que fundamentalmente nuestra identidad humana, nuestra identidad como seres humanos, hombres, mujeres, es alrededor de Cristo. Y eso es muy buenas noticias, aunque eso también constantemente se va a convertir en una amenaza para nosotros mismos. Okay. Queremos construir nuestras identidades sobre solo ciertas cosas o sobre nuestras preferencias. Bueno, me expongo a Cristo y Él tendrá que ir junto con su comunidad ayudándome a ver qué es esto de ser en Cristo con toda esta complejidad humana que me acompaña. ¿Sí? Entonces no nos fijemos mucho en así como cuestiones enteramente biológicas o enteramente de mis atracciones o enteramente de X teoría. ¿Quién soy en Cristo? Sí. Eso diría como las cuestiones fundamentales. La tercera, porque tú mencionaste en esta y en la anterior pregunta cuestiones, bueno, ¿qué pasa con en mi sanidad y mi proceso? ¿Sí? Ahí hay que recordarnos a todos estamos en un proceso de sanidad. Porque a veces yo he escuchado este tipo de lenguaje, lo que yo llamo esta dedicatoria especial a aquellos que tienen atracción por personas de su mismo sexo. Es que necesita ayuda psicológica. Es que necesita sanar cosas. Sí, tanto como yo. Sí. Tanto como yo. Que hay que obligarle a cambiar aquella orientación. Sobre eso, incluso desde la ciencia, hay una gran pregunta. ¿Será que es posible que alguien cambie su orientación? Puede ser que sí, puede ser que no. Por lo menos en lo que yo he leído, y en la experiencia de la gente, muy poquitos cambian, y los que cambian, o en algunos casos, muy poco varía. Mucho tiene que ver con el discipulado de los afectos, para saber qué hago con el afecto que siento y cómo me conduzco. Sí. En mi caso, como un hombre heterosexual, el Evangelio me informa, ¿sí? Y me empodera en el Espíritu Santo a qué hago yo con la atracción que siento por mujeres que son diferentes a mi esposa. ¿Sí? Y es así como camino. ¿No? Igual para cualquier otro tipo de pasión, sentimiento, afecto, atracción. Con esos tres me quedaría también. Ok. Y Shelly. Creo que nos da un montón de, ¿qué diría? Claves y herramientas para poder acompañar a personas que estén en este tipo de situaciones. Creo que nos has dicho cosas que yo nunca he escuchado antes. Y gracias, Josu, por todo lo que nos has compartido hoy. Sí, igual. Mucho gusto. Recordarles que dudas, preguntas que tengan respecto a estos temas y otros que se han tratado, siempre queremos leerles en los comentarios. Sabemos que este no es el único discurso, tampoco es el más o que prima sobre otros, es justamente la perspectiva de Josué, y desde ahí justamente queremos invitarles a generar preguntas y
Y creemos justamente que este es un espacio particular, conversiones, diálogo, y que podamos traer a la mesa temas que muchas veces no se hablan y que tal vez primera vez que lo escuchas y tú dices, no sabía cómo abordar esto. Bueno, pues tienes un par de ideas, te animo a que puedas pausarlo, tomar tus apuntes y a revisarlo también. Gracias por tu tiempo, Josu, por venir a la parte de tu casa también, a ese Chile. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Sí. Gracias. Con mucho gusto. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes dejarnos tus preguntas y sugerencias en nuestra página de Instagram como En Medias SE y escuchar nuestro contenido completo en las plataformas de Spotify y YouTube. Sé parte de esta chévere comunidad. Ahora me acuerdo de esto, no lo dije antes. Cuestiones de sexualidad humana y dentro de la sexualidad humana la genitalidad, ¿sí? Son cosas secundarias. Porque en el cielo y en la nueva tierra cuestiones de reproducción no van a ser necesarias. Claro. Entonces por eso lo que dice, ¿no? El que se casa, ¿sí? Modela aquí y ahora, ¿sí? La relación de Cristo con su iglesia. Pero el que se queda célibe modela cómo va a ser la eternidad. Híjole. Porque en la eternidad, no sé si es la mejor manera de decirlo, pero vamos a estar como solteros. Claro, claro. Sí. No va a ser una necesidad. Porque no va a ser una necesidad. Sí. Siempre secundario. Sí. Siempre es un asunto secundario porque sabemos que va a desaparecer. Qué buen punto de vista. Hiciste grabado, pues. Puede ponerle como, ¿cómo es que se llaman los bonus? Eso, bueno, Crack.